Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 56. Valor. Interludio. La luz del cielo sobre Horario estaba nublada por nubes turbias que traían el aroma de los brotes convertidos en murmullos alrededor de la plaza pública de Horario, las voces más silenciosas cerca de las ruinas de la Torre de Babel donde numerosas personas estaban apiñadas y observaban un velo de niebla. Tanto dioses como mortales fueron testigos de los acontecimientos revelados a través de la niebla de Iris, y eso en sí mismo fue la causa directa del silencio. Un hombre, no. Un guerrero murió en batalla. Tras luchar valientemente contra 3 adversarios, el hombre demostró una compostura y una destreza notables. Si la suerte hubiera influido, habría prevalecido si Peleo no hubiera actuado. Pero al final, la muerte fue la misma. Era hijo de Zeus. Los ojos vibrantes, el crepitar divino del rayo inherente a su sangre, era un verdadero hijo de Zeus. Los dioses que dieron testimonio no se equivocaron. Su sentido divino y su percepción les permitieron percibir la conexión directa entre padre y familia. Zeus acababa de ver morir a uno de sus hijos ante sus ojos. Entre la multitud que rodeaba a Babel, los ojos de Hestia comenzaron a empañarse. ¿Otra vez? ¿Por qué estaba pasando otra vez? Hestia se encontró abriendo y luego cerrando la boca, sus manos se pusieron húmedas mientras perdía el rumbo con las palabras. Se suponía que la familia no debía dañar a la familia, y sin embargo, allí estaba. Las visiones que había tenido. La inhumanidad de sus compañeros dioses y su desprecio por sus hijos. Sus pobres sobrinos y sobrinas. A Hestia le dolía el corazón. Además, un problema mayor se avecinaba, ajeno al control de Hestia y de cualquiera. La aparición de un hijo de Zeus fue el catalizador. Muchos dioses presentes optaron por expandir su sentido divino a través de la niebla de Iris para obtener una mejor visión general de la guerra de Troya. La niebla de Iris no era una autoridad que se concentraba en un punto, sino una habilidad que extendía su influencia donde quiera que hubiera niebla. Y la niebla cubrió todo el campo de batalla. Puede que Iris no esté enfocando la escena en un punto determinado, pero su niebla actuó como un detector que se extendió por todo el piso de prueba. Hestia no era diferente de los demás dioses. Ella también había extendido su percepción divina para escudriñar la niebla de Iris y observar los alrededores de Troya. Sus hallazgos le provocaron escalofríos en la espalda, pero más que eso, Hestia comenzó a mirar cautelosamente a su alrededor. Como una diosa que era bastante ignorada en el Olimpo, Hestia tenía una extraña habilidad para localizar a sus pares. La mayoría, si no todos, sus compañeros olímpicos estaban entre la multitud reunida alrededor de las ruinas de la Torre de Babel. El hombre que olía a tierra húmeda y aromática sal marina era Poseidón, y su expresión era de horror. Debió de sentirlo también, una divinidad del mar idéntica a la suya en el campo de batalla de Troya. Poseidón no sabía sus nombres, pero la historia hablaba diferente. Signo y Anfímaco, hijos de Poseidón en bandos opuestos en Troya, eran nombres que Tetis había olvidado explicar, pero las visiones que Poseidón había tenido hablaban de su conflicto. Hestia frunció los labios y sus ojos se dirigieron a otra figura familiar. El hombre cuyo comportamiento desenfrenado no podía ocultarse por completo tras una capa era Ares. La expresión vacía en el rostro del maniático de la batalla indicaba que él también debió percibir su divinidad resonar en el campo de batalla de Troya. Los susurros y murmullos continuaron, esta vez atrayendo la atención de Hestia hacia donde se reunían los miembros de la familia Ishtar. Hestia no se dejó engañar. La dualidad entre las diosas del amor significaba que compartían aspectos y conexiones similares. Donde estaba Ishtar, persistía el aroma de la espuma del mar, revelando la presencia de Afrodita en los alrededores. Hestia lo sabía. La guerra representada a través de la niebla de Iris había llamado incluso la atención de Afrodita. Además, Hefesto no fingió ocultar su presencia. Su mirada ya estaba absorta en las armaduras de los aqueos, muchas de las cuales lucían su artesanía característica grabada en el metal y el bronce. Hermes estaba lanzando una moneda al aire, e incluso Apolo había emergido de las ruinas del templo de Asclepio. Todos ellos parecían tener interés en esta guerra. La mayoría de ellos tenían a sus propios hijos participando.
Lo que Tetis había omitido decir a propósito ya no podía ocultarse. Esta guerra, Troya, fue una gran tragedia de los griegos. Un baño de sangre entre familias que empapó el suelo con la sangre divina de semidioses griegos y campeones mortales por igual. ¿Cómo pude no haber hecho nada?, murmuró Zeus. Hestia salió de su estupor y giró la cabeza con cautela hacia Zeus, que parecía haber envejecido un milenio. ¿Cómo se pudo tolerar esto? La voz de Zeus estaba teñida de angustia e incomprensión. Sin embargo, en el fondo, Hestia sentía una furia desenfrenada. Sarpedón, Helena, Perseo, todos ellos, todos eran reales. Visiones de Aya parpadearon en los ojos de Zeus, la divinidad que Sarpedón había emitido en su última batalla, sacudiendo la energía de Zeus hasta hacerla resonar. Noble Sarpedón, rey de Licia, y el niño nacido del amor de Zeus con Laodamia, conocido por su honor y su deber, luchó en la guerra no porque tuviera que hacerlo, sino por respeto a la nobleza oblige. Un rey más real que sus compañeros. La propia Laodamia existía en Horario y fue una de las primeras aventuras de Zeus, cuando descendió por primera vez al mundo inferior. Habían tenido un hijo, y ese niño fue asesinado. La expresión de Zeus era digna de admiración. Neutral, pero rebosante de resentimiento y creciente malicia. Aunque apegados a las costumbres mortales, debido a sus formas restringidas en el inframundo, la mezquindad de los dioses era temible. Hestia tendría que advertir a Tetis que mantuviera a Peleo fuera de la vista de Zeus de ahora en adelante. No voy a tolerar esto, dijo de repente Poseidón entre la multitud. Como líder que ayudó en la incursión contra Leviatán, no se debía tomar a la ligera a los miembros de su familia, y Poseidón estaba reuniendo a todos ellos en la entrada de la mazmorra. Muchos espectadores nerviosos cedieron, incapaces de soportar la presión cuando otros se unieron a Poseidón. Miembros de la familia de Afrodita aparecieron como sus representantes, mientras que incluso Ares intentó hacerlo a pesar de ocultar su identidad. Ni Shirou ni los demás estaban al tanto de los movimientos de aquellos en la superficie, ya que se suponía que los dioses debían permanecer fuera de la mazmorra para evitar que aumentara la dificultad. Todo eso estaba a punto de quedar en nada a medida que las emociones estaban a flor de piel. Espera. Hestia intentó intervenir y hacerla entrar en razón. Si te vas ahora, los demás que ya han entrado en la mazmorra estarán en peligro. Sus palabras eran razonables, pero ¿podría la razón influir en el instinto protector de un padre? Poseidón y los demás siguieron adelante, dejando a Hestia conmocionada. En un último intento por evitar el desastre, un último individuo intentó intervenir. No debes entrar, dijo una voz vieja y cansada. Desde la entrada de la mazmorra excavada en las ruinas de la Torre de Babel, apareció el dios que se dice fue el primero en descender al mundo inferior. Urano. Gritó Poseidón, notando las intenciones de Urano de obstaculizarlo. No es él, intervino Hermes desde un lado, con una actitud despreocupada y un tono descarado. Un familiar. Hazte a un lado. Poseidón se empeñó en hacer entrar en razón a sus hijos en disputa antes de que alguno de ellos muriera. Si todos entran, la mazmorra responderá, dijo Urano con tono mesurado. Sus rasgos arrugados estaban oscurecidos por la fatiga. Aún se pueden encontrar evidencias de su primera respuesta en las calles y edificios en ruinas. Poseidón solo pudo ver la hipocresía en esa declaración. Entonces vamos a ver cómo nuestros hijos se matan entre sí mientras Tetis intenta activamente salvar a los suyos. No era justo. Y probablemente esa era la razón por la que Tetis había excluido mencionar la existencia de otros semidioses en la batalla de Troya. Fue por miedo a la intervención. Sí, dijo Urano sin andarse con rodeos. Su hijo es el que se somete al juicio, mientras que los tuyos son meros ecos ya perdidos en la mazmorra. ¿Ecos? Esa palabra se repitió de nuevo. Independientemente del significado de Uranos, para todos los demás se tradujo básicamente como renunciar. Eso no significa que no valga la pena intentarlo. Poseidón no se detendría. Incluso Zeus envió miembros de su familia para ayudar, dejando poco espacio para que una mera proyección de Uranos respondiera. La multitud se abrió paso a empujones. Tontos Urano apretó los dientes. Aquiles se abrió paso a través del campamento aqueo, con sus pensamientos enmudecidos mientras escuchaba los vítores de victoria de sus aliados. Antes, la euforía lo habría irritado igual, pero no ahora.
no cuando sabía que las vidas de sus aliados y sus padres estaban en juego. Esta excursión no podía fracasar. Tenía que ser mejor, prudente, en lugar de insensible e impulsivo. Sobre todo, tuvo que contener su ira. Viejos recuerdos y amargas rivalidades estaban siendo arañados y empujados como si fuera la propia intención de la mazmorra. Los errores que una vez cometió con furia eran demasiado claros para él. Del mismo modo, sabía qué evitar. Caminando solo y con dificultad entre los vítores estridentes, Aquiles evitó el campamento del ejército aliado para no llamar la atención sobre Tetis y sus fuerzas. En cambio, permaneció prominentemente con los aqueos, permaneciendo cerca de sus hermanos mirmidones e ignorando todo lo demás. Por supuesto, eso incluía molestias innecesarias. Señor Aquiles, por favor. El señor Agamenón es. Aquiles pasó de largo al ayudante de Agamenón y siguió adelante. Tenía cosas más importantes que hacer que discutir con ese bastardo. Aquiles tuvo que prepararse para lo que venía. La muerte de Sarpedón marcó el inicio de la intensificación de los conflictos y rencores. Héctor buscaría una victoria definitiva en la siguiente escaramuza para evitar que la moral troyana se desplomara por la derrota, mientras que los aqueos usarían esa moral para intentar una nueva carga. Muchos morirían o quedarían mutilados para siempre, pero esa era la raíz de esta sangrienta guerra. Si hubiera existido una alternativa no habrían tenido que morir tantos. De hecho, el problema principal era Héctor. Si no fuera por él, ni siquiera Agamenón habría tenido problemas contra Troya. Lo que Aquiles necesitaba era obligar a Héctor a un duelo abierto. Era la única manera de evitar que sus órdenes reforzaran las líneas troyanas y despojar a Troya de su mayor defensor. Aún así, obligar a Héctor a un duelo no sería fácil. No cuando el liderazgo de Héctor por sí solo podía hacer que los troyanos ganaran el asedio. Las circunstancias de la historia que exigían la muerte de Patroclo para obligar a Héctor a un duelo por honor no estaban dentro de las consideraciones de Aquiles. Para la derrota de Troya, Odiseo había explicado que debían ejecutarse dos acciones. Mientras que Odiseo se encargaría de una de ellas, Aquiles se encargaría de la otra. Héctor. Troya nunca caería hasta el último aliento de su campeón. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo pudo hacer esto? Una mueca de frustración se dibujó en el rostro de Aquiles, ya que era del tipo que preferiría atacar a un enemigo que deliberar sobre la estrategia. Era más fácil ser utilizado como pieza de ajedrez en un tablero que como jugador con una mano invisible. Irónicamente, Aquiles encontró al mejor estratega entre los aqueos en el asedio de Troya, mientras Tetis y los demás seguían buscando sin saberlo. Aquiles se le presentó una respuesta que tuvo que reconocer a regañadientes. Si un solo duelo pudiera determinar el resultado de una guerra que mataría cientos de hombres y troyanos, Héctor jamás lo habría dudado. Sin embargo, eso dependía de la integridad griega, y ni Aquiles ni Agamenón habían mostrado tal conducta en la historia. ¿Cómo podía Héctor confiar en que Troya no sería saqueada si él moría? A pesar de toda la frustración y el enojo que Héctor le causó a Aquiles con sus tácticas, Aquiles no podía criticar las acciones de Héctor. Y allí estaba la respuesta. Odiseo lo dijo mejor. Hazle creer. Aquiles chasqueó la lengua. La guerra continuó al día siguiente. Aquiles avanzó, dejando a todos los que lo seguían a su paso. Como era de esperar, Héctor había incitado a los troyanos a la acción tras la derrota del día anterior, y el regreso de Aquiles exacerbó aún más sus esfuerzos. Para luchar contra Aquiles, nadie excepto Héctor debía enfrentar a Aquiles solo en la batalla o arriesgarse a una derrota inevitable. Aquiles cargó contra las líneas troyanas, su veloz lanza atravesó el cuello de un espadachín sin armadura y continuó hasta incrustarse en el escudo de otro guerrero. El impulso impulsó a sus enemigos por los aires, donde fueron aniquilados por flechas divinas. Una mirada detrás de él reveló que Artemisa y su familia proporcionaban a Aquiles fuego de cobertura a distancia. Como se esperaba de una diosa, Artemisa podía seguir los movimientos de Aquiles incluso a la velocidad de Dios. Para no quedarse atrás, Aquiles sonrió con suficiencia. Lejos de tener su arma alojada en su lugar, Aquiles flexionó el músculo de su brazo y atravesó toda resistencia con su lanza como si llevara un pisapapeles. Necesitaba atraer más atención hacia sí mismo. Héctor no tendría más remedio que enviar a sus mejores hombres o venir él mismo. Eso es todo.
rugió Aquiles, avanzando solo. Bastardo. Los troyanos se inquietaron ante las burlas de Aquiles, pero no se atrevieron a romper la formación. Sabían el tipo de máquina de matar que podía ser Aquiles, y por eso los troyanos se miraron y asintieron. En lugar de romper la formación, Aquiles solo pudo observar cómo abrían directamente un camino. Fue totalmente inesperado, lo que hizo que Aquiles se detuviera antes de sonreír ante la insinuación. Lo que tenía ante sí era una invitación. Una invitación cuyas intenciones eran plenamente comprendidas. Desde el camino abierto, 3 guerreros se acercaron a Aquiles. 3 guerreros que intentaron impedir su carga. Ha pasado un tiempo. Aquiles fue el primero en romper el silencio. ¿Me extrañaste? Los hombres no respondieron, más bien no había necesidad. Cicno, hijo de Poseidón. Eneas, hijo de Afrodita. Ambos ya habían experimentado la ferocidad de Aquiles en el campo de batalla el día anterior. Por eso ninguno pudo apoyar a Sarpedón. Y por último una mujer con un casco de placas y una figura impactante. Pentesilea de Troya, reina guerrera de las Amazonas. Aquiles abrió la boca, sabiendo las palabras que calarían hondo y obligarían a la orgullosa reina a centrar toda su atención en él y a alejarla de sus aliados. Hola, hermoso. Tú. Cásate conmigo. Exclamación de cierre. Coincidentemente, fueron esas palabras las que habrían hecho desmayar de alegría a su madre si se hubiera propuesto en cualquier otro escenario. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos mecenas. Accionad Garcías en Guardián. Novela web gratuita. El apóstata en la fantasía siniestra. Para quienes preguntaron, la novela web está disponible en Webnovel y en la página principal de usuarios. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Por anunciar. patreon.com/Varcasius. Enlaces de libros. Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Quitar guión en el enlace. Reflexión del diario de un superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 57. Valor. Parte 5. Una propuesta de matrimonio. Rígidamente, Eneas cruzó la mirada con Cicno antes de que ambos miraran a Pentesilea con inquietud. No era ningún secreto entre las fuerzas troyanas que la reina amazona estaba a un nivel por encima de la mayoría de los guerreros de Troya, quizás solo superada por Héctor a pesar de ser mujer. Ella sola habría aceptado un duelo 1 contra 1 con Aquiles si Héctor le hubiera dado la aprobación. Dicho esto, pocos, si es que alguno, conocían la asombrosa belleza que poseía bajo el yelmo que portaba. Más bien, lo usaba para ser reconocida por su habilidad, no por su apariencia. Era un punto delicado. Uno que la mayoría de los enemigos nunca podrían haber conocido sin una apariencia de familiaridad. Eneas y Cicno se enfrentaban a Aquiles por segunda vez en esta guerra, pero para Pentesilea de Troya, este era su primer encuentro. Un monstruo. No solo un poderoso guerrero, sino también un estratega psicológico. Eso simplemente no fue justo. Es una provocación. No debes caer en la trampa, reina guerrera de las Amazonas. Advirtió Eneas, notando los músculos tensos que comenzaban a tensarse sobre el ombligo expuesto de la reina amazona. Acordamos coordinarnos y asestar un golpe decisivo por el bien de la moral. Kipnus miró a Eneas. Hijo de Afrodita, Eneas tenía rasgos impresionantes. Eran suficientes para cautivar a la mayoría de las mujeres con un guiño. Su cabello, de un exuberante tono castaño anaranjado, contrastaba marcadamente con su armadura de bronce. Cicno, en cambio, era un bruto rudo con barba moteada y una voz profunda y magnética que recordaba las corrientes marinas. En ese momento, empezó a dudar de Eneas, atrapado en el significado subyacente de sus palabras. ¿Dices que no es hermosa? Gruñó Kipnus, al darse cuenta de que, de los 3, él era un pato entre 2 cisnes. Lo irónico era que la piel pálida y el cabello rubio de Kipnus eran mejores que los de sus 2 aliados. Era solo el rostro. Cicno, cállate. Gruñó Eneas, molesto por la sonrisa burlona que aún se dibujaba en el rostro de Aquiles. ¿Acaso había planeado un ataque mental desde el principio?
La reina amazona abrió y cerró la boca, sus ojos se posaron en Aquiles antes de apuntar su arma hacia el mejor de los mirmidones. Soy una guerrera orgullosa. Me respetarás como tal. Habló. Al contemplar su voluntad y determinación, la melancolía se dibujó en el rostro de Aquiles. Era exactamente igual a la mujer con la que se había batido en duelo aquel día. Aquiles levantó la lanza y golpeó el suelo con los pies, hundiendo los talones en la tierra. Muy bien. Pero no te consideré de los que se enfrentan a un solo oponente, dijo Aquiles. No le hagas caso. Dijo Eneas. Está jugando con nuestras mentes. No, replicó Aquiles, mirando fijamente a la reina amazona. Hablo de honor, no de cobardía. La reina amazona respiró hondo y mantuvo la compostura. Eneas, basta. Así como soy una guerrera, también soy una gobernante. El honor dicta que luche en un duelo justo, pero la guerra habla por los vencedores. Aunque me desagrada cometer esta deshonra, no faltaré a mi palabra de obedecer las órdenes de Héctor como comandante de Troya. Ahora, basta de charla. De acuerdo. Aquiles perdió la sonrisa, sustituyéndola por indiferencia. A ver si puedes seguirme el ritmo. El susurro del viento fue la primera y única señal de movimiento. Aquiles desapareció, y tierra y piedras fueron levantadas a su paso. Eneas encontró una espada a escasos centímetros de su rostro antes de apartar la vista por poco. Giró sobre sus talones, alzó sus occipos y desvió el golpe hacia un lado. Apretando los dientes, blandió su espada para contraatacar, pero su golpe solo impactó en el aire. Atrás. Advirtió la reina amazona. El impacto fue instantáneo. La bilis le subió a la boca a Eneas cuando un rodillazo le impactó el plexo solar, y su cuerpo fue lanzado hacia atrás. Aquiles permaneció tranquilo donde antes había estado Eneas. Eso no funcionará conmigo. Quitnus se abalanzó sobre él, con la divinidad del mar y la fuerza del temblor de tierra brotando a su alrededor. Con la protección de su padre, Signo tenía plena fe en su invencibilidad. Oh, Padre del mar, que las espadas y el acero me sean siempre protegidos. Rogó Signo a su divino padre. Así fue desde el comienzo de la guerra de Troya. Gracias a la bendición de Poseidón, ningún arma blanca, espada o lanza podía hacerle daño. Aquiles lanzó su lanza hacia Signo mientras cargaba, pero Signo la ignoró. Atacándose uno al otro simultáneamente, saltaron chispas cuando ambas armas se encontraron con invencibilidad contrastante. El que se bañó en el río Estigia contra un querido hijo del mar. Ninguno de los dos se dio ni un ápice en su intercambio. El chirrido de chispas reveló a dos hombres, sonriéndose el uno al otro en un violento combate. Tu reputación te precede, primo. Rugió Quitnus, mientras la lanza de Aquiles rozaba su pecho sin hacerle ningún rasguño. Como a ti, primo del mar. Sin embargo, Aquiles dejó caer su lanza y pateó una roca a sus pies directamente hacia la sien de Signo. Chocaste conmigo. Este no era el primer enfrentamiento de Aquiles con Signo. La bendición de Poseidón fue terrible la primera vez que Aquiles la encontró. Signo había sido un enemigo digno, pero en la historia, Aquiles ya había encontrado la manera de burlarlo. Si las lanzas y las espadas no funcionaran, entonces los palos y las piedras servirían. La piedra dio en el blanco, alcanzando a Quitnus en la sien y aturdiendo al hombre mientras la sangre corría por su rostro. A toda velocidad, Aquiles estranguló a Signo y lo envió rodando hacia Eneas, que se recuperaba. Ambos se desplomaron uno contra el otro, dejándolos tendidos. Casi al instante, dos contundentes bolas de muerte volaron sobre sus cabezas y golpearon directamente a Aquiles. El impacto destrozó el suelo donde se encontraba Aquiles, pero ambas armas quedaron atrapadas en sus manos. Buen intento, sonrió Aquiles. La invencibilidad del Estigia era incomparable. Como un río por el que incluso los dioses juran, se dice que quienes sobreviven y se bañan en él se vuelven inmortales y casi invencibles. Su madre lo había consentido profundamente. Apretando con fuerza, Aquiles tiró. Las cadenas conectadas a las bolas con púas se tensaron rápidamente y arrastraron a la reina amazona hacia adelante. Con los ojos muy abiertos, Pentesilea de Troya no pudo hacer más que prepararse cuando Aquiles le dio un cabezazo y la arrojó hacia atrás junto con los otros semidioses. Maldita sea, ¿qué es? Eneas apretó los dientes y escupió saliva mientras intentaba recuperar el aliento. Pasó la protección de su padre.
preguntó Cadmus aturdido. Ataquen juntos. Pentesilea ya se había puesto de pie y estaba a la carga. Alrededor de Pentesilea, el fuego ardía mientras ella invocaba su sangre divina. El aura que la rodeaba se tornó violenta y bárbara rápidamente, símbolo de la guerra. La razón por la que Pentesilea quedó en segundo lugar después de Héctor no fue otra que la bendición de su sangre. Una hija de Ares. La reina amazona era una maestra de batalla y un parangón de guerra. Aquiles la había desarmado, pero Pentesilea recogió un arma al azar que había quedado enterrada en el suelo de la batalla de un prior y la utilizó con máxima eficiencia. Sus golpes fueron letales y costosos. Muchos impactaron, pero dejaron a Aquiles sin marcar. Cada herida que debería haber sido fatal, que asestaba endurecía la expresión de Pentesilea al ver que nada ocurría. A tu derecha. Eneas cargó hacia adelante con su espada extendida en posición de puñalada. A la izquierda, Cadmus estaba preparando su lanza. Burlonamente, Aquiles recibió otro de los golpes letales de Pentesilea y se giró para blandir su lanza en un círculo que golpeó a los 3 semidioses en las piernas. El impacto generó tal fuerza cinética que las partículas salieron despedidas y los combatientes cercanos tuvieron que evacuar. En un choque de semidioses, sus naturalezas divinas estaban formando un dominio ascendente. Pentesilea, Cicno y Eneas, echados hacia atrás, se reagruparon con rostros cenicientos. La invencibilidad de Aquiles era espantosa. Apunta su talón. Su debilidad es su talón izquierdo. De repente, una voz ordenó desde lo alto de los muros de Troya. Junto con ella, una flecha de luz solar cayó sobre el talón izquierdo de Aquiles. A diferencia de la actuación anterior de Aquiles, Aquiles esquivó. El silencio se prolongó por un breve momento mientras Pentesilea, Eneas y Cicno asimilaban la vista. El fuego se encendió en sus ojos una vez más. Si sangra, se puede matar. Junto a Héctor se encontraba un hombre apuesto que blandía un arco con la bendición divina. Era príncipe de Troya, hermano del propio Héctor y, lo más inquietante, favorito de Apolo. La voz de París resonó en el campo de batalla, sus ojos brillaban con la bendición del sol. Fue él quien disparó la flecha. Aquiles chasqueó la lengua mientras llegaban más flechas, pero esta vez, las flechas cubiertas por la luz de la luna las interceptaron. París entrecerró los ojos, confundido, al ver a una mujer que irradiaba divinidad en la distancia. La energía de la luna era potente, y los ojos de París, bendecidos por el favor de Apolo, no la confundirían. París rogó a su dios que Apolo descendiera y lo comprobara por sí mismo. Mientras tanto, Aquiles ya no podía tomarse las cosas con calma. La mirada de sus adversarios estaba fija en su talón izquierdo. La reina amazona Pentesilea lideró la carga, con Cicno en el centro y Eneas en la retaguardia. Juntos, buscaban derrotar a un coloso, pero Aquiles ya no podía permitirse el lujo de ser descuidado. Apretó la postura y se puso serio. Dromeus Comps. Su cuerpo rompió la barrera del sonido, golpeando primero a Cadmus antes de hacer a un lado a Pentesilea hacia el verdadero objetivo que tenía frente a él. Al levantar su lanza, los músculos de su brazo se tensaron y apretó el puño en un lanzamiento de jabalina. Ninguno sobreviviría a este golpe, pues su velocidad por sí sola rompería la barrera del sonido. Eneas sintió un horror absoluto al comprender la gravedad de la situación. Con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada, Eneas comprendió que no había forma de evadir el ataque. Ese es uno, dijo Aquiles antes de lanzar su lanza hacia adelante. La fuerza cinética desplazó el aire y creó una pared de escombros que siguió la estela de la lanza. Incapaz de siquiera reaccionar, Eneas podía imaginar el momento en que la lanza atravesaría su corazón y lo dejaría muerto. Pero el destino tenía otros planes. Las burbujas formaron un espejismo de espuma marina que apareció rápidamente frente a Eneas. De la espuma, las palomas remontaron el vuelo, y una tenue luz rosada oscureció repentinamente la zona. La lanza de Aquiles golpeó la espuma y atravesó el otro lado. Había fallado, pero no fue por su propia intención. Una paloma en vuelo permaneció protectora ante Eneas. La divinidad que emanaba de ella era inconfundible para un semidios, pero un verdadero dolor de cabeza para Aquiles. Mi madre. Eneas no podía creerlo. Afrodita. Aquiles sintió que sus visiones daban vueltas. La de Horario. Se conectó a través de la niebla de Iris e intervino. Detén tu mano, hijo de Tetis, o juro por mi divino nombre que haré que te arrepientas.
Un trueno retumbó en lo alto. Una advertencia directa que interrumpió repentinamente los intentos de Afrodita de comunicarse en la mazmorra, pero el efecto fue más que meras palabras. Había revelado un medio en el que la interferencia indirecta podía influir. Signo también estaba envuelto en una capa de tierra y agua en forma de tridente. No se pronunció palabra alguna, pero el significado era risiblemente claro para Aquiles. Un fuego ilusorio rodeaba a Pentesilea y un casco espartano encendía la columna sobre su cabeza. Incluso Ares. Aquiles dejó escapar una risa irónica, poco acostumbrado al sentimentalismo de los dioses en Horario. Estaba experimentando lo que se llamaba un choque cultural. No era como si temiera las represalias de los dioses, sino que comprendió que no se trataba solo de él, sino de las personas conectadas con él que sufrirían repercusiones. Un respiro, luego dos. Aquiles no era ajeno a los desafíos. Simplemente tendría que trabajar con ello. Esa mirada de suficiencia que crecía en el rostro de Eneas, como si ahora fuera intocable con el favor de su madre, estaba irritando a Aquiles. Lo mismo podría decirse de Cygnus. Pentesilea parecía ignorar la atención de Ares. De hecho, su atención nunca se apartó de sus ojos. Aún. Esos bastardos se están volviendo egocéntricos, murmuró Aquiles, temperamental. No es que no tuviera mal carácter. Más bien, era famoso por ello. Guardó su lanza, pero en cambio levantó los puños. Maestro del pancracio, incluso desarmado podía resultar letal. ¿Lo ves ahora, Aquiles? Los dioses nos favorecen. Estamos destinados a la victoria. Los presagios anunciaban tu derrota. Un puñetazo aterrizó de lleno en la mejilla de Eneas, haciendo que el hombre cayera al suelo. Hablas demasiado. En otra parte del campo de batalla, la repentina intervención de los dioses en Horario no pasó inadvertida para la diosa personalmente involucrada. ¿Qué están haciendo?, gritó Tetis en la niebla, sabiendo exactamente lo que acababa de pasar. La batalla de Aquiles fue demasiado llamativa como para ignorarla. Pero no hubo palabras para responderle, solo oídos sordos mientras Tetis se desahogaba. Era cierto que no había dado todos los detalles sobre los participantes en la guerra, pero precisamente por eso. Mientras que sus hijos eran ecos creados desde la mazmorra, su Aquiles era de su propio ser. De los dioses griegos, ninguno fue tan cariñoso con su hijo como Tetis en la historia. Lo mismo podría decirse de su instinto maternal en Horario. Y si soy egoísta, no cambia nada. Rugió Tetis, sabiendo que al menos esos imbéciles podrían oírla. Nos condenarás a todos. Neri, Peleo alzó la voz. Malditos sean al Tártaro. Tetis lo ignoró, sintiéndose completamente molesta y preocupada mientras se concentraba en la batalla de Aquiles. Una mano presionó bruscamente la cabeza de Tetis y la empujó fuera del alcance de las flechas. Aguantad. Son las amazonas, advirtió Aias mientras sonaba un cuerno de batalla. Un ejército de guerreras cargó contra las filas griegas. Algunas disparaban ráfagas de flechas, mientras que otras empuñaban espadas y broqueles. Su ferocidad era tan valiente como la de cualquier hombre troyano. Los aqueos enfrentaron el avance de las amazonas con escudos y lanzas hoplitas. Y así comenzó una matanza, en la que aliados y enemigos se fundieron en un punto medio lleno del olor de la muerte. Fue desgarrador, sobre todo para una amazona de Horario que podía reconocer rostros entre las amazonas enemigas. Aunque no fueran exactamente las personas que conocía, verlas morir como polillas en la llama era insoportable. Pentesilea de Horario había visto suficiente. Ella dio un paso adelante directamente, su apariencia, comportamiento y valor eran inconfundibles. Uno por uno, los equipos de asalto de las amazonas procedentes de Troya flaquearon con incredulidad, mientras los griegos observaban con un interés apenas disimulado. Por orden de vuestra reina, amazonas, ordenó Pentesilea. Retírense. El silencio era palpable, más aún cuando muchos se percataron de la existencia de dos reinas amazonas en el campo de batalla. La conmoción de ver una doble fue secundaria a la de Pentesilea, la de Horario, por la masacre de sus hermanas. La sinceridad en los ojos del rostro de Horario Pentesilea no era diferente a la de su contraparte que luchaba en la guerra. Ney. Eran casi indistinguibles. Los susurros se transformaron en murmullos en toda regla.
Solón de Atenas no desaprovechaba ninguna oportunidad mientras observaba el campo de batalla desde el campamento logístico. Al llamar a uno de sus hombres, activó una magia que amplificaba su voz. Amazonia ha sido engañada por los troyanos, gritó Solón, y su voz se extendió por todo el mundo. Incitaría a la rebelión, al ostracismo y a la confusión dentro de las filas troyanas. Miren a la reina que intenta salvarlos, dijo Solón, señalando a la Pentesilea de Horario antes de señalar con el dedo a la Pentesilea de Troya. Y luego a la impostora que carece del honor de una amazona como guerrera. Solón de Atenas conocía bien la tradición amazónica. Era un hombre erudito y sabía que aliarse contra un solo adversario era una deshonra inaudita para cualquier reina amazona. ¿No lo ven? Los han engañado a todos, repitió Solón, esta vez con convicción. Vuelvan sus espadas, sus flechas y sus escudos contra el verdadero enemigo, que está en Troya. Las palabras de Solón surtían efecto. Las amazonas enemigas estaban cada vez más confundidas, pero muchas se convencían igualmente gracias a la expresión sincera en los ojos de Pentesilea de Horario. La verdadera reina amazona está con los aqueos, con Aquiles. La lucha se calmó después de que Aquiles derribara a Eneas y Signo una vez más. Quedó solo uno. Estás distraído, dijo Aquiles rotundamente. Pentesilea de Troya se quedó paralizada mientras miraba una versión reflejada de sí misma y el hecho de que Solón la estaba etiquetando como una traidora a su pueblo en tiempo real. ¿Qué brujería es esta?, susurró antes de mirar fijamente a Aquiles. Sin embargo, era evidente que Aquiles no había tenido nada que ver con estos acontecimientos. La compasión en sus ojos era genuina, pues su propia gente se estaba volviendo contra ella, y eso significaba malas noticias para los defensores de Troya, que incorporaron amazonas a sus filas. A pesar de la facilidad demostrada por Aquiles, en el fondo la historia era otra. El momento en que Solón comenzó a instigar fue el momento en que Aquiles no tuvo más opción que desviar su atención de la pelea. La intención y la mente estratégica de Solón eran buenas, pero demasiado buenas en este caso. Si bien el plan de Solón fue eficaz, no tuvo en cuenta los intereses divinos que los olímpicos tenían en esta guerra. Y Aquiles siempre había estado en alerta máxima. Los ojos de París se habían apartado de Aquiles y ahora se centraban únicamente en Pentesilea de Horario. Peor, esos ojos. El destello de la luz del sol que se reflejaba en las pupilas de París y el repentino encanecimiento de su cabello. Ya no era París, sino el mismísimo bastardo del sol. La versión de Apolo que había aparecido en la guerra de Troya original. ¿Pero por qué? Aquiles se devanó los sesos buscando una respuesta mientras su cuerpo se tensaba. Apolo no tenía motivos para intervenir cuando Aquiles no había causado ninguna de las atrocidades de la Troya original. Fue entonces cuando otra flecha disparada por París fue interceptada. La cuerda del arco de Artemisa continuó reverberando sin cesar mientras ella respondía a las descargas de Apolo. Hizo clic. Fue por eso. La presencia e intervención directa de un dios. El Zeus que Aquiles conoció era un asno, pero podía ser sorprendentemente justo. Por una fracción de segundo, las miradas de París y Aquiles se cruzaron, y en ese instante, Aquiles comprendió lo que estaba a punto de suceder. Bastardo. Por eso odiaba a los adivinos y sus profecías. Siempre sientes como si estuvieras caminando directamente hacia ello. Con Apolo descendido en su cuerpo, París se giró y disparó otra flecha que tomó por sorpresa a Artemisa de Horario. No estaba dirigido contra Aquiles, pero estaba dirigido contra Aquiles al fin y al cabo. Para un vidente Dios ya lo había visto todo. Desapareciendo en un estallido de velocidad divina, Aquiles abandonó su enfrentamiento con los semidioses de Troya. El aire se distorsionó con su movimiento. No había tiempo que perder. En un abrir y cerrar de ojos, Horario Pentesilea vio como Aquiles estaba al otro lado del campo de batalla y al siguiente, junto a ella. La rodeó con sus brazos, una protección que conmocionó a la Pentesilea de Troya y puso nerviosa a la de Horario. Aquiles. Aquiles interrumpió la conversación de Horario Pentesilea. Solo tuvo tiempo de pronunciar una sola frase antes de que ocurriera lo inevitable. Así como los héroes estaban ligados a sus mitos, también lo estaban Aquiles y su maldición natural. Esto no es tu culpa, insistió. ¿Qué?
Horario Pentesilea miró fijamente el rostro melancólico de Aquiles, y finalmente notó el rayo de sol que había estado siguiendo la estela de Aquiles hacia un resultado predeterminado. Sus pupilas se dilataron. La flecha divina golpeó el talón izquierdo de Aquiles. Un grito ahogado resonó en el campo de batalla, acompañado por el sonido de cristales rotos. El segundo día anunció una victoria troyana y una ilusión rota de invencibilidad. Gracias por leer. Salud. Novela web gratuita. El apóstata en la fantasía siniestra. Para quienes preguntaron, la novela web está disponible en WebNovel y en la página principal de usuarios. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. El nacimiento de una leyenda B2. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Quitar guión en el enlace. Reflexión del diario de un superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z